Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Buenos días, Yoli. Buenos días a todos. Estamos aquí con todo lo de las noticias, ¿no? Entre la situación de Colombia, inmigración aquí en los Estados Unidos, la economía, en fin. Mira, la situación de Colombia, terrible. El atentado contra este joven político, un hombre de solo 39 años de edad, padre de familia, nieto de un ex presidente de Colombia, hijo de una mujer que murió asesinada, secuestrada por las narcomafias que campeaban por sus respetos en Colombia en aquel tiempo. Uno pensaba que se había superado aquella etapa cuando vimos aquellos asesinatos de candidatos presidenciales, Luis Carlos Galán, Pizarro, el asesinato de Guillermo Cano, uno de los grandes hombres de Colombia, director del Espectador, que primero le destruyeron el edificio al Espectador, recuerdo yo aquello, y luego asesinaron a Guillermo Cano, el fiscal, aquel que asesinaron. Y yo no había esperado que se había... El ministro de Justicia también, que fue otra época, Justicia, sí. Lara Bonilla también. Lara Bonilla. Terrible. Parece que se estuviera devolviendo el reloj 30 años y no se vale, ¿no? Mira, desde todos los foros, desde los gobiernos que se han manifestado, claro, incluyendo el de Estados Unidos, hasta alguien como nosotros, que trabajamos en una estación de radio local en Miami, hay que denunciar la violencia y hay que exigir que se haga justicia, que los culpables materiales, y tienen a este muchachito, este adolescente de 14, 15 años, ese es el autor material, pero que los autores intelectuales también se han capturado. Tenemos oportunidad hasta ahora, Ricardo, precisamente de conversar con el que fuera ministro de Justicia en Colombia y que nos puede hacer quizás una radiografía de la situación. Se trata del doctor Alfonso Gómez Méndez, a quien saludamos aquí a dos voces y le agradecemos su participación. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme en esta comunicación. ¿Cuál es su radiografía de lo que ha estado pasando? Pues mire, aquí en Colombia y en algunas partes se ha dicho que a raíz de este atentado se está repitiendo la historia de los años 90, pero me parece que el análisis no es totalmente acertado. ¿Por qué? Porque en los años 90 se presentaron dos tipos de atentados criminales contra candidatos presidenciales. De una parte, candidatos de izquierda como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez, cuyos crímenes fueron más o menos asociados a un grupo de extrema derecha de la época en Colombia que estaban empeñados en dinamitar un proceso que había adelantado el presidente Betancur con la Unión Patriótica, un grupo que había salido de los acuerdos de la Uribe, y en el caso de Carlos Pizarro, el acuerdo que había hecho el presidente Barco con el M-19. Ese es un grupo de los asesinatos. El otro grupo en el que están Guillermo Cano, director del Espectador, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, Carlos Mauro Hoyos, procurador general, Luis Carlos Galán, candidato presidencial, en ese grupo de crímenes fueron cometidos por el narcotráfico, por el llamado grupo de los extraditables, que querían presionar al Estado para quitarse de encima la extradición, que era un compromiso que tenía Colombia en ese momento. Y es más, el crimen de la madre de Miguel Uribe, Diana Turbay, es producto de lo mismo. Pablo Escobar, para arrodillar al Estado, cosa que finalmente logró hacer cuando en la constituyente le quitaron la extradición, para arrodillar al Estado hizo una serie de secuestros selectivos, que fueron Marina Montoya, que era la hermana del secretario general de la presidencia, hombre todopoderoso durante el gobierno de Barco, Maruja Pachón, la cuñada de Luis Carlos Galán, que había sido asesinado, la periodista Azucena Líbano y la periodista Diana Turbay, hija del presidente Turbay. Y
todo eso era para lo mismo. Es más, la madre de Diana Turbay, la ex primera dama, Nidia Quintero de Turbay. Lidia Quintero de Turbay le pidió al presidente Gaviria varias veces que accediera a algo que era en esa época muy complicada. Yo era el procurador general. Pablo Escobar estaba pidiendo que le sacara unos decretos para facilitar su entrega. El presidente no hizo caso, pero curiosamente hizo caso después de que mataron a Diana Turbay. Como ustedes saben, el presidente Gaviria terminó primero suspendiendo condicionalmente la extradición y luego impulsando en la constituyente la no extradición, independientemente de que después fuera preciso restablecerla. Punto 3. En este caso, es distinto. Hay que mirar, y por eso el papel de hoy es clave de la justicia y de la fiscalía para establecer realmente qué hay detrás de este crimen, porque surgen toda clase de especulaciones y es para saber qué tipo de fuerzas están y no confundir con lo que pasó en el año 90. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, aparentemente, aquí hay elementos que no se tuvieran, dos elementos que no se tenían en el pasado. Uno, que se ha capturado al sicario. En otros, incluso desde la época de Jorge Eliezer Gaitán, en Colombia la tendencia ha sido de que matan al autor material, incluso incitan a lincharlo, como pasó el 9 de abril, para parar ahí la cadena. Aquí afortunadamente la policía impidió que lincharan a este joven. Eso de un lado. De otro lado, la tecnología que tenemos hoy, que tiene el mundo hoy, es muy superior a la que se tenía hace 20 o 30 años. Entonces, ojalá se pueda llegar a eso. Ese es el punto, para saber quién está y no hacer simplemente especulaciones como se han venido haciendo. Y finalmente, hace unos meses, yo soy columnista del diario El Tiempo, escribí una columna en el diario El Tiempo a raíz de la descalificación con vulgaridades que hacía el presidente de la República, los senadores que votaban en contra de uno de sus proyectos. En esa columna yo decía, mire, de las palabras violentas se pueden pasar a los hechos violentos. Y recordaba también que en el año 49, a raíz de insultos de esta naturaleza, se encadenó una balacera en la Cámara de Representantes, en donde hubo 2 personas muertas, y irónicamente el presidente de la Cámara era un joven representante, él que luego fuera presidente Turbay, abuelo del actual senador Miguel Uribe Turbay. Esa es la parte final. Dijéramos que la confrontación violenta que se da en las palabras a veces se reproduce en confrontación violenta en los hechos. Bueno, aquí en Estados Unidos una de las frases más célebres que se le atribuyen a Martin Luther King es que hay que desterrar la violencia del corazón, la violencia de la lengua y la violencia del puño, y que la violencia de la lengua muchas veces conduce precisamente a eso. En este caso, la violencia del disparo, se diría. En el caso de este lamentable hecho que ha ocurrido en Colombia. ¿Y qué se sabe, doctor, de los interrogatorios a que está siendo sometido este adolescente de 14 o 15 años? He leído por un lado que tiene 14, por otro lado que 15. En ambos casos es terrible que un muchacho de esa edad se convierta en un sicario. ¿Qué se sabe hasta ahora? Pues yo conozco solamente lo que han registrado los medios, que, como digo, destaco el hecho de que no lo hayan matado y ojalá el Estado pues lo proteja para que no se rompa la cadena para llegar a los verdaderos autores intelectuales. Entiendo que la Fiscalía ya lo ha interrogado,
vi con preocupación en esta mañana en los periódicos que había desaparecido el celular, que era una fuente importante. Ojalá eso no sea cierto, pero lo leí hace unas horas en la jugada. Y en la legislación colombiana, pues, y por eso es que los criminales usan menores de edad, porque tiene un tratamiento, pues, entre comillas, benigno frente a los menores delincuentes. Pero muy probablemente, si esto se hace bien, puede llevar a los autores intelectuales, ¿qué es lo que el país necesita saber en este momento? Más allá de los lugares comunes, de hacer consejos de seguridad a posteriori o de ofrecer recompensas, es llegar hasta donde tiene que llegar. Y hasta donde yo veo, por lo que he leído en los medios, yo creo que la justicia está haciendo su trabajo, y creo que lo está haciendo bien, para sacarle a este menor las informaciones necesarias para llegar a los autores materiales. Doctor Gómez Méndez, ¿cómo es el proceso de esta investigación? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que se puede esperar de acuerdo a las leyes colombianas? No, pues evidentemente el menor es imputado, así, independiente de que las penas sean otras. Le están haciendo imputación por tentativa, por porte ilegal de armas y por tentativa de asesinato. Y luego, cuando vayan apareciendo los otros que tendrán que aparecer, pues la fiscalía le hará las imputaciones y luego vendrá el proceso aquí tenemos ese sistema acusatorio para que sea un juez que autorice las medidas de detención que seguramente se vienen. Básicamente es eso. Muy bien. ¿Quiere agregar algo más? No, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted. Gracias a usted por ese análisis. Es el exministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, dándonos esa radiografía. Y es importante, ¿no? Toda esa cronología que él hacía y las diferencias de lo que sucedió hace 30 años y cómo ahora hay que analizar este atentado del que fue víctima Miguel